Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días ahí del otro lado. En este viernes, ya 3 de julio, estamos finalizando la tercera semana de la tercera fase de cuarentena inteligente. Cada día me está costando un poco más hacer este seguimiento de los cálculos de día de cuarentena, pero es muy importante saber los avances que estamos realizando y por sobre todas las cosas ser responsables para no volver a una etapa cero que ya va a ser sumamente complicado para muchos sectores quienes están viéndose hoy afectadísimos por la pandemia, por pérdidas económicas, la paralización del consumo, todo ha mermado y bueno, hay que ver cómo lentamente a partir ya de este segundo semestre vamos levantándonos porque algunos que otros sectores ya están avisorando un poco de mejoría, un poco más de movimiento y hay que cuidar mucho de esto porque mientras más movimiento, más riesgo también de que la pandemia pueda hacer de las suyas. Así es que vamos a cuidar un poco de esto. Vamos a ir a las entrevistas del día, hablaremos de temas muy interesantes en esta jornada que estoy seguro a usted del otro lado puede interesarle también, pero antes de arrancar ya la saludo a ella, mi compañera Nadia Servia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Feliz viernes para vos, para toda nuestra teleaudiencia y por supuesto ya estamos arrancando lo que es una edición más de Foro Empresarial donde vamos a tener un resumen y vamos a escuchar por parte de los protagonistas, o sea, los protagonistas, quienes ya nos van a brindar toda la información pertinente respecto al rubro al que se dedican, obviamente en relación con la pandemia que estamos teniendo. Así que sin más preámbulos, vamos a estar recibiendo al primer invitado, David, para poder arrancar con él. Es así, yo lo presento a él, vamos a hablar un poco de lo que sería el sector mobiliario. ¿Por qué es tan importante en este tiempo? Porque hay empresas que, bueno, han tenido que definitivamente, por lo menos por este año, mandar a la mitad de su personal a casa. Esto está exigiendo un rediseño de los espacios en las oficinas. Hay muchos que están haciendo home office, home working y tienen que rediseñar también sus piezas, cocinas, comedores o salas, ¿por qué no? Para convertirlo lleno en oficina si es que no lo hacían anteriormente. Este es el momento ideal para hablar de ese rediseño mobiliario. Ya por eso vamos a hablar con Neri Rojas, propietario de una MOPI, una empresa bastante joven, pero bastante prometedora también, que tiene muchas novedades para compartir con nosotros. Neri, buenas tardes, ¿cómo estás? Y desde ya muchas gracias por este tiempo que nos brindas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes a todos. Gracias por tu tiempo, Neri. Queremos conocer un poco más de la empresa. ¿Hace cuánto está Unamo y cómo trabaja principalmente? Unamo está hace 1 año y medio en el mercado, pero ya la experiencia que llevo en el rubro del mobiliario viene de hace años. Estaba en otra empresa anteriormente con mis hermanos y bueno, este ya es un proyecto independiente que tengo hace 1 año y medio. Cuesta mucho ser emprendedor, Neri. Sí, cuesta bastante porque uno carga con toda la responsabilidad, digamos, de llevar el proyecto adelante. Bueno, claro que con la colaboración de las personas que están alrededor, pero como que uno tiene que pensar casi las 24 horas en muchas cosas, ¿verdad? En todo lo que significa eso. Sí. En mi caso, la parte creativa, del diseño, hasta la producción, y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Y en Así ese es. sentido nos gustaría saber, señor Eri, cómo se encuentra Unamo ya en cuanto a lo que es la pandemia, cómo pasaron ese tiempo de confinamiento y obviamente queremos saber actualmente en qué situación está en cuanto a movimiento laboral. Sí, mira, gracias a Dios estamos volviendo a trabajar bastante después que pasó esta pandemia, ¿verdad? De que se habilitó la fase 2, empezamos a trabajar de nuevo con proyectos que teníamos ya anteriores a la pandemia, ¿verdad? Que quedaron pausados, digamos, por el corte que hubo. Y a esto se le sumó proyectos nuevos, ¿verdad? Se le sumaron. Este, por otro lado, la época de la pandemia tampoco fue totalmente nula de labores, ¿verdad? Seguimos trabajando en diseños, en proyectos, en ese tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios, este rubro te permite trabajar mucho desde tu casa o desde donde estés, ¿verdad? Con el tema de la parte creativa y del diseño y el contacto o la relación con el cliente, ¿verdad? Lo que Sí. separó fue la parte productiva, la parte de producción que apenas habilitó la fase 2 volvimos a continuar.
Así es. Neri, un poco para que la teleaudiencia lo tenga en cuenta y vaya conociendo más a profundidad, ¿cuáles son las especialidades o cuál es el foco principal de Unamo? Por lo general, mobiliario para el hogar, ¿verdad? Cocinas, vestidores, placares, salas, juego de comedor, sofás y también parte de oficina, ¿verdad? Parte comercial y empresariales, pero fundamentalmente lo que es el hogar. Digamos que ese trabajo que hacemos para transformar lo que es la cotidianidad en cada familia, ¿verdad? Por ejemplo, al remodelar una cocina, ¿verdad? Pensar en un montón de cosas que hagan, digamos que más amena la situación o la relación interfamiliar, ¿verdad? No se trata solamente de poner un mueble lindo y punto, ¿verdad? Sino que hay un montón de cosas en esto, hasta hay una parte psicológica, es la parte linda de esto, ¿verdad? O sea, el proceso creativo es bastante largo a veces, ¿verdad? Y muy interesante porque comienza con el contacto con el cliente, después la primera reunión, que para mí es digamos que una de las partes más emocionantes de esto, donde le conoces a la persona, le conoces a la familia, y empezás a recaudar datos de qué es lo que están necesitando, qué es lo que quieren, y entras a asesorar sobre la experiencia que uno tiene en el rubro, ¿verdad? Porque hay veces que uno ve cosas que quiere, por ejemplo, me pasan un modelo de una revista y a veces eso no es muy fácil de adaptar en un espacio X y sobre todo con las costumbres que tienen en esa familia. Entonces, hay un montón de cosas que hay que analizar y presentar en ese proyecto, ¿verdad? Por suerte la gente es muy, muy agradecida en eso y bueno, se va generando una relación con el cliente que termina por lo general una linda amistad después. Me imagino. Y Neri, se está dando mucho de esto de los pedidos de rediseño para home office, por ejemplo. Sí, 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 hay muchos pedidos sobre ese punto porque hoy en día no solamente están los chicos que quedan en la casa para estudiar, sino que también los padres que quedan trabajando en la casa. Sí, Entonces hoy en día creo que casi todos los hogares son una gran oficina, sí. ¿verdad? Se trabaja en el comedor, en la sala, algunos en la pieza, otros en el quincho. Entonces, sí, realmente hay muchos pedidos sobre esa reestructuración, ¿verdad? Y como que la gente está dándole más importancia a la zona de estudio de los chicos, cosa que antes era como por ahí un poco más decorativo, digamos, poner una pequeña zona de estudio en una habitación era una cosa más decorativa que otra cosa porque el niño casi nunca usaba eso, excepto para hacer las tareas. Hoy en Claro. día está todo el tiempo ahí. Entonces hay que pensar Totalmente. bien cómo, sí. Totalmente, justamente haciendo lo que estaba mencionando usted, y en ese sentido me gustaría saber un poquitito con respecto a si hubo alguna variación en cuanto a los precios de los materiales, ya en esta época, obviamente con todo lo que está pasando, y también, por supuesto, si hubo una pequeña reducción en cuanto a la mano de obra, para tener en cuenta. Y la parte de materiales realmente no hubo, eh, sinceramente es un rubro que se está llevando bastante bien, ¿verdad? No solamente en mi caso, sino también hablando con colegas, como que la gente se quedó en su casa este tiempo y empezó a ver que necesitaba mayores arreglos y mayores remodelaciones. Entonces, hay mucho más pedidos, por lo menos de proyectos, ¿verdad? Que antes de la pandemia. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Si bien por ahí cuesta más concretar que antes, pero hay más pedidos de proyectos. O sea, hay más gente interesada en eso, ¿verdad? Entonces los materiales en este rubro no tuvieron ninguna variación de precio. Siguen costando lo mismo. O sea, no hay ventajas, digamos, por el momento al menos para nosotros. No tenemos ventajas con los proveedores todavía. Se mantiene todo al mismo precio. Y la Totalmente. reducción de personal, bueno, en el caso nuestro hubo una, pero muy mínima reducción. Gracias a Dios no nos sentimos muy afectados por ese lado, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a la competencia, ¿cómo se da, Neri? Detrás del boom del sector inmobiliario vino también el boom del sector mobiliario y hay varias empresas que surgieron en los últimos años. Sí, eso sí, hay muchísima más competencia que antes, ¿verdad?
Están las empresas grandes y tradicionales por un lado, y muchas otras empresas nuevas que están surgiendo, y hoy en día la competencia es bastante, sobre todo en el tema de precios, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de diferenciarse con los diseños, con la parte creativa y la parte experimental también, o sea, la parte de experiencia, ¿verdad? Yo estoy en el tema de los muebles desde niño, prácticamente adolescente, porque mis padres ya se dedicaban a esto, ¿verdad? Con otro modelo de negocio, ¿verdad? Con locales comerciales y los viejos showroom y todo eso, y muebles más estandarizados, ¿verdad? Hace 13 años que me dedico a la parte de muebles sobre pedido, sobre medida y sobre diseño, ¿verdad? Y tratando de estar al tanto y al día con las tendencias, porque eso tiene mucho que ver en este rubro, las tendencias de la actualidad, ¿verdad? Las tendencias mundiales, porque hoy en día está todo muy globalizado. Hoy tenés una app que se llama Pinterest, que todo el mundo maneja, ¿verdad? Vos hablas con un cliente y el cliente ya tiene 4 o 5 fotos que vio, que quiere, que le gusta y entiende. A diferencia antes, que por ahí el cliente no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Hoy en día el cliente conoce de materiales, conoce de un montón de cosas. Entonces uno tiene que estar también muy bien informado y al tanto de esas tendencias y detalles, ¿verdad? Importantísimo justamente tener, y queremos, ya que tocó ese tema importante, ¿cuál sería la tendencia en este 2020 cuando estamos hablando de decoración de interiores, del rubro precisamente de lo que estamos hablando, a lo que usted se dedica, en cuanto a colores también, o cómo van acomodando y acompañando? Tendencia ya sea para los niños, los chicos, o tal vez en la cocina. Bueno, desde el año pasado, digamos que están entrando como tendencia los materiales de alto brillo, por ejemplo, como los laqueados, cuando se trata de madera, en lo que es cocina, interiores de sala, incluso de dormitorios, ¿verdad? Tanto fue la tendencia de los últimos años con el laqueado, que hoy en día las melaminas, por ejemplo, ya vienen con un tono alto brillo, que tiene un costo mayor a las melaminas normales, pero simulan una madera laqueada, por ejemplo. Entonces eso hace que sea un poco más simple la construcción del mueble, porque la madera laqueada, como todos saben, ¿verdad? Tiene su delicadeza por el tema de la pintura y todo eso. No obstante, se sigue usando mucho hoy en día la madera laqueada, porque al laquear vos le puedes dar el tono que quieras. Sin embargo, las melaminas que vienen alto brillo vienen 4 o 5 tonos nomás. Entonces, por ese lado, se vuelve a usar la madera laqueada también. Entonces, una de las tendencias es el alto brillo, ya sea con madera laqueada, ¿verdad? O con melamina alto brillo. También está como tendencia los detalles en colores tipo champán, bronce, que vienen en los tiradores, en los perfiles de aluminio, que hasta hace un año venían solamente color aluminio, hoy en día vienen color champán, color bronce. Los vidrios, que hace unos años se usaba mucho vidrio negro, vidrio en colores, hoy en día se usa mucho el vidrio color bronce, ya sea en cocina, en rack para TV. Entonces como que hay una tendencia un poco hacia lo metal, ¿verdad? Incluso el acero inoxidable se está usando mucho en estructuras para mesa, en escritorios. Hay una mezcla muy interesante hoy en día. Se mezcla mucho lo industrial con lo rústico, con lo moderno. Antes como que vos tenías una casa y tenía que ser o todo rústico o todo moderno, ¿verdad? Entonces, como que si entrabas a una casa y veías que el juego comedor ya era tipo rústico o colonial, tenías que hacer un mueble así también. Hoy en día vos encontrás en una casa un juego comedor rústico y tenés un aparador alto brillo al lado despejado, por ejemplo, ¿verdad? O sea que se juega mucho, hay mucha creatividad en el diseño interior. Y qué importante lo que mencionabas, Neri, en cuanto al asesoramiento, porque muchas veces una pareja, una familia puede tener en mente una idea, pero ese diseño no se adapta al ambiente, a la disposición del lugar, al número de integrantes en la familia, muchas veces que puede ser contraproducente por el Totalmente. tamaño de determinada cocina que quieren hacer, por ejemplo.
Claro, totalmente. Eso pasa, por ejemplo, mucho con lo del tema de los juegos de living, de los sofás, por ejemplo, ¿verdad? Todo el mundo quiere ver cómo la tele. Sí. Entonces, hoy en día se estiran los camastros, ¿verdad? Entonces uno tiene que prever de que en la familia todos se puedan sentar a ver la tele cómodamente. Si el espacio de la sala da, por supuesto, hacer un sofá grande, amplio, con un camastro o doble camastro. Entonces siempre le digo a las parejas, al cliente, el tema es que no termine la gana de ver una película, una serie de Netflix, no termine una pelea, porque yo me quiero sentar ahí, porque el hermano ya agarró ese lugar, porque el papá viene cansado y quiere su lugar. Es una cotidianidad que es importante tener en cuenta. De repente vos puedes ver un modelo de living, de juego de living, no de sofá, que te gusta mucho, pero no es práctico. Sí. Entonces, por ahí viene el asesoramiento. Y es ahí donde les decía que todo eso conlleva a llegar a una relación con el cliente una relación muy cercana, muy linda, muy interesante, ¿verdad? Entonces el cliente empieza también a preguntarte, me pasa mucho, o sea, entro para diseñar una cocina y si es una obra y la obra no está bien definida, terminan preguntándome qué tipo de piso poner, qué tipo de revestido de fachada poner, qué color de escalera, y bueno, le voy tratando de asesorar Ya te volvés hasta donde arquitecto e ingeniero ahí. sí, no, totalmente. En la parte de plomería incluso. Me toca de repente remodelar una cocina y tenemos que cambiar el sistema de plomería porque está mal hecho o le deja al arquitecto mal colocadas las conexiones para la canilla, un montón de cosas. Uno se encuentra a veces con un montón de cosas y ya está en el baile tiene que hacer, porque al fin y Claro. al cabo lo que uno quiere es ayudarle al cliente, porque te das cuenta que el cliente no tiene idea a veces, ¿verdad? Sí. Entonces surge una gana de ayudarle al cliente a, mira, te conviene esto, te conviene lo otro, y entras en eso y te empiezan a preguntar de todo. Es Claro. simpático. Las famosas terminaciones, los famosos Sí, detalles, los pulidos que de sí. repente personas que no saben no hacen. Y bueno, justamente queremos saber en cuánto tiempo, por ejemplo, uno termina o el proyecto, desde que inicia el proyecto hasta entregar todo el producto. ¿Cuánto tiempo se da en tener lo que queremos o lo que soñamos de nuestro espacio, por ejemplo, Nelly? Y mira, varía mucho, como te dije, el proceso más largo es el proceso de la creación del diseño, ¿verdad? Desde las primeras reuniones hasta la primera propuesta. A veces el cliente se queda con la primera propuesta, le encanta, estamos todos de acuerdo, genial. A veces eso se cierra enseguida, a veces otra vez el cliente dice, bueno, esto yo voy a querer dentro de, no sé, unos meses, y pasa el tiempo hasta que cerrás el trato y comenzás la producción, ¿verdad? A veces ese proceso creativo también, o sea, el proceso de diseño, te piden cambios y cambios y cambios, eso también lleva un montón de tiempo. Pero desde el momento que se cierra el trato, por lo general, un mes, entre 20 días, un mes a un mes y medio es el proceso de una construcción de una cocina, por ejemplo, de medidas estándares, ¿verdad? Ujú. En cuanto a lo que mencionabas, Neri, y la pandemia, las tendencias y la pandemia, a tu percepción, digamos que toda esta crisis mundial podría afectar realmente en ese curso, en ese hilo que estábamos siguiendo y vino para cortar todo, y digamos que la visión, la perspectiva del cliente puede ir cambiando a partir de ahora. Mira, como les estaba comentando, ¿verdad? El hecho de haberse quedado en la casa no solamente hizo de que la gente vea su espacio y vea lo que quiere cambiar y lo que necesita cambiar en su casa, sino que también se puso a buscar y a ver muchas cosas, ¿verdad? Desde programas de TV de interiores, desde series, estas apps que te digo, de Pinterest, el Instagram hoy en día se mueve muchísimo. O sea, vos ves cocinas que se hacen en Italia, en Brasil, en Argentina, o sea, el cliente hoy en día tiene un acceso globalizado a todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy como que la gente tiene mucho más idea y mayor apertura también a lo que uno le presenta, ¿verdad? Claro. Yo creo que fue positivo por ese lado el haberse quedado en su casa. No quiere decir directamente la pandemia, ¿verdad? Porque es algo complicado que todos estamos pasando, ¿verdad? Todos tuvimos nuestro proceso de habernos quedado sin poder trabajar varios meses. Pero viéndole el lado positivo, ¿verdad? Como todos hoy en día están más preocupados por su espacio interior, desde el papá hasta los chicos, ¿verdad? Que están en la casa hoy en día y tienen que rebuscarse, bueno, en dónde estudiar, dónde ver la tele, dónde jugar la Play.
o el hecho o jugar la Play sin que se vea todo el tema de los cables, de los controles, ¿verdad? Me toca de repente tener que solucionar problemas como eso. Gente que me llama y me dice, por favor, no puedo más ver los cables colgando ahí del control, de esto que lo otro. Por favor, solucioname eso. Entonces tengo que ir, a veces ya un mueble hecho, hermoso, lo que no se previó eso del tema de los cables, tengo que ver cómo ocultar y hacer unos paneles para que pasen por atrás, toda una ingeniería donde conectar, donde enchufar, para no andar con porque todo el mundo anda con las zapatillas, los cables, Sí. todo un lío de cosas. Toda una organización, todo un Todo. tema. Increíblemente hay veces que me da más trabajo hacer un rack para TV, pensando en todas las conexiones y los cables, que hacer toda una cocina. Parece simpático, pero es así. Me da más dolor de cabeza solucionar ese tema de conexiones. Me imagino. Y bueno, y hablando un poquitito de esta tercera fase también, queremos saber de su óptica cómo se está desarrollando este momento, y que por supuesto cada momento es clave para nosotros en esta pandemia, pero siempre es bueno saber desde su óptica cómo está observando todo este movimiento. Y lo que es el área de mobiliario y también de construcción, ¿verdad? Porque van de la mano prácticamente. Yo veo bastante movimiento. Por un lado, el tráfico en las calles, la gente trabajando en los lugares donde uno compra, donde nos surtimos de nuestros proveedores, por ejemplo, tienen mucho movimiento, mucha gente, ¿verdad? Es algo bastante alentador, ¿verdad? Siempre y cuando tengan los cuidados necesarios, ¿verdad? Pero se ve mucho más movimiento del que pensábamos que habría después de esta pandemia, en estas áreas, ¿verdad? O sea, te vas a una ferretería para comprar, siempre hay gente, te vas a comprar telas. El otro día estuve 1 hora y media para poder comprar telas en una casa reconocida de tela acá en Paraguay, por todo el proceso de la cola, de entrar, esperar el número, que te atiendan, hacer cola otra vez para la factura. Pero bueno, si perdí 1 hora y media ahí, es porque había mucha gente, es porque mucha gente estaba comprando. O sea que hay movimiento, ¿verdad? Ojalá esto siga, ¿verdad? Y no entremos en una recesión en este ámbito, pero lo que se ve en la calle es bastante alentador por ese lado. Totalmente. Dery, en estos últimos minutos quiero aprovechar para que puedas dar un pequeño mensaje del trabajo y cómo va a encarar Unamo este resto de 2020 y por qué no ya los siguientes años. Bueno, la idea con Unamo es, como dije en un principio, no solamente crear un espacio agradable visualmente, sino que un espacio que sea práctico y que ayude a solucionar esos problemas, digamos que de convivencia. Sí. Es ayudar. Realmente uno cuando entra a una casa está ayudando a que tanto la circulación y la relación interna sea mejor. Y es creo que el punto de partida, y es lo que más satisfacción nos da cuando terminamos el trabajo y la gente dice, parece que estoy en otra casa. O viene la hija y dice, mamá, Dios mío, esta cocina parece que estoy en un hotel, ahora vamos a comer. Hay una alegría, hay clientes que lloran, que lagrimean cuando ven su cocina. No estamos, por eso le digo a los colaboradores que tengo, muchachos, acuérdense que estamos nosotros cumpliendo un sueño anhelado por varios años, en muchos casos, ¿verdad? Sí. Entonces, más allá de la parte, digamos, de económica y todo eso, que obviamente es fundamental, es llegar al corazón de cada casa, ¿verdad? Es brindar un apoyo, es dar una mano en el asesoramiento y en el cuidado de ese espacio interior. Por eso es que el logo dice Unamo, creando espacios. Entonces yo creo que seguiríamos por ese camino, ¿verdad? De ayudar, aparte de todo lo que hacemos, es ayudar a cada familia, a cada persona que a veces con desesperación recurre a nosotros, ¿verdad? Para que le solucionemos esos problemas. Me imagino. Qué buen mensaje, qué lindo detalle y eslogan también estar manejando. Por último, Neri, la gente, ¿cómo contacta con Unamo?
Bueno, estamos en las redes sociales, en el Instagram como Unamo, .pi, también en el Facebook, tenemos una fanpage. Y ahí está nuestro contacto como mail, como número de teléfono. Hoy en día la gente directamente ya te busca en las redes sociales, es increíble. Casi ya ni se usa tarjetas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos en todas las redes sociales, como Unamo. Al poner Unamo ni siquiera hace falta que pongas .pi, porque realmente Unamo fue una palabra que a mí me vino en un sueño. Entonces los no me preguntan, ¿qué significa Unamo? Soñé una madrugada y busqué en internet y no había nada con ese nombre. Entonces automáticamente ya trabajé con mi asesor de marketing y publicidad y le dije, bueno, ¿qué idea tenés del logo? Los colores ya tenía en mente, y creo que hay una empresa en Suecia con ese nombre. Y entonces, quedó, bueno, es súper pegajoso. Sí, y llama la atención, la gente me pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa? Unamo es nada, fue un sueño que tuve y como tal, es un sueño que comenzó hace un año y medio y que, bueno, espero tenga muchos años por delante. Totalmente, Neri, queremos agradecerte este tiempo, esperando que lo sea la última entrevista, hablar de acá a un año atrás nuevamente, a ver cómo ha crecido. Por favor, sí, por favor, agradecido con usted y bueno, este espacio es súper importante para nosotros, así que muy agradecido realmente con ustedes. Excelente, Neri, muchísimas gracias y muchos éxitos. Nadia, nosotros tenemos que hacer la pausa. Totalmente, ya sé a quién le voy a llamar entonces para redecorar este espacio. Ahí está, nueva cliente de tenés, Neri. Ya está, genial, muchísimas gracias. Éxitos totales para vos, Neri. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte en este foro empresarial. A la vuelta continuamos con más información. Pausa, ya volvemos.